depende de cada uno de nosotros el podernos defender, proteger de este virus. Mucho tiempo trabajé en la lucha contra el SIDA y lo veíamos con el uso del condón. Uno puede tener incluso contacto con personas infectadas del VIH-Sida, y si yo me cuido, si yo utilizo el condón, yo me puedo proteger del riesgo que me puede rodear. Lo mismo ocurre con este coronavirus. Yo soy responsable de mi prevención. Si yo utilizo el cubrebocas adecuadamente, me tapo bien la nariz, la boca, si me lavo las manos periódicamente y uso gel con alcohol y sanitizo mis superficies, guardando distancia continua, yo puedo protegerme y convivir incluso con personas infectadas sin el riesgo de infección. Es muy importante el asumir la responsabilidad personal que tenemos. Y ese es un poquito el objetivo, es empoderarnos para poder hacernos responsables de nuestra propia seguridad. Estamos hablando de esta emergencia que ya lleva año y medio. Ya son 204 millones de personas infectadas en todo el mundo. Estamos hablando de 4 millones de muertes. Esto es innecesario. Hubiera sido innecesario si nos podemos cuidar. A diferencia de otras pandemias en la historia que hemos tenido a lo largo después de Cristo, la peste antonina, la plaga de Justiniano en el año 500, la viruela japonesa en 700, la peste bubónica en los 1300, la viruela que diezmó a la población europea en 1500. Y tenemos la cólera, la peste, la tercera peste en 1800, la fiebre amarilla, la gripe rusa 1800. Vean ustedes cómo es natural en la historia de la humanidad que surjan estas epidemias. Es quizá una forma en la que la misma población va nivelando, encontrando equilibrios. En 1900 tuvimos el mismo coronavirus y mató a 40 millones. Nosotros ya llevamos 204 millones de personas infectadas. Y vean ustedes, hay un espacio, se habla entre epidemiólogos que cada 90 días hay brotes, esa es la curva epidémica que se espera. Tenemos el VIH, tenemos el SARS que ahora surgió en 2000. Este es el SARS-CoV-1. El SARS-CoV-2 es el que estamos viviendo a la fecha y que surgió exactamente hace año y medio. En 1900, cuando tuvimos este otro coronavirus, 1918, 50 millones de personas en todo el mundo, también se utilizaba el cubrebocas, también se tenían estos periodos de aislamiento. Y es imperdonable que nosotros estemos repitiendo esta cantidad de muertes por ignorancia. Porque entre 1918, que se dio aquella epidemia, y 2020, 21, donde ya estamos, hemos tenido unos avances científicos que nos permiten ahora conocer la secuencia genómica del virus.
A lo largo de estos años se han desarrollado la primera vacuna de tuberculosis, de difteria, de pertusis, de tétanos, de sarampión, de paperas. Se descubrió la penicilina, la vacuna de la hepatitis. Es imperdonable que nosotros, con los conocimientos tecnológicos y sabiendo cómo se transmite y cómo se previene, que sigamos cayendo en casos y muertes innecesariamente. Por eso De Gire le está apostando a la educación. Yo tengo que saber qué es el virus, cómo se transmite para poder prevenir. Entendiendo que el SARS-CoV-2, como en el caso del SIDA, una cosa es ser VIH positivo, o sea, tener el virus de inmunodeficiencia humana, ser portador del virus, y otra cosa es estar enfermo de SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Igualmente con el SARS-CoV-2 es el virus, es como si fuera el VIH. Yo puedo ser portador asintomático de este Severe Acute Respiratory Syndrome. Son las siglas en inglés de un síndrome respiratorio agudo, severo. Y la enfermedad se llama COVID-19. Eso sería como el SIDA, ya los síntomas. Ustedes recordarán que surgió como una endemia, o sea, localmente dentro de Wuhan, en China, donde ahora están teniendo que volver a aislar a la gente y entrar en contingencia epidemiológica por la mutación Delta. ¿Y qué es lo que pasa con las epidemias? Que hay un caso índice, una persona tiene una infección que se transmite a otros humanos. En este caso, no es a través de las relaciones sexuales, como nos pasó en el SIDA. En este caso se transmite por el aire que respiro yo y que yo inhalo y que exhalo y que inhala otra persona. Está inhalando también mis bacterias, mis virus. En este caso, si yo estoy infectado, el virus pasa al pulmón de la otra persona que está respirando el mismo aire. Y es lo que está haciendo tan contagioso este virus, que se pasa por el aire y todos compartimos esto. Y eso determina que se pase de una persona a otra y se vuelve una endemia local. Y después con los movimientos se vuelve una epidemia. Epidemia es una palabra que viene del griego, epi encima, del demos, la gente, hasta que se vuelve una pandemia, o sea, es todo el mundo, toda la gente ahora se ve afectada por los medios de comunicación. Si hacemos una analogía con un bloque de hielo que pusiéramos a flotar en el agua, el pico que está por encima del horizonte clínico es la enfermedad. Es cuando yo me doy cuenta que tiene síntomas, que está enfermo, y es cuando tiene COVID-19. Pero debajo del agua, del horizonte clínico, hay estadios de enfermedad leve o de un estado de portador asintomático, donde tengo el virus, soy portador del virus, pero no tengo síntomas, no estoy enfermo y puedo contagiar a otras personas. En realidad, el periodo de infección no es tan largo. Se calcula que son 10 días en el caso del virus Delta, a partir de cuando surgen los síntomas. Y es cuando yo tengo que aislarme para evitar infectar
a mi familia, infectar a mis compañeros o en el transporte público. A diferencia de las bacterias que tienen vida propia, que crecen, se reproducen y mueren, un virus nada más es una secuencia genómica, o sea, tiene nada más cerca de 40,000 diferentes aminoácidos en la espiga, por ejemplo, que en el ARN. Esto es la secuencia genómica envuelta en una membrana de grasa. Una grasa que se deshace muy fácil, con agua y jabón se destruye, con alcohol se destruye y entonces se inactiva el virus. Además de esta membrana tiene estas espículas, que son las espigas, que son las llaves que le abren paso para adentrarse a nuestras células del aparato que se llama, de un sistema que se llama angiotensina, aldosterona, adrenalina. O sea que afecta a la aldosterona del aparato, del sistema renal, afecta la adrenalina del corazón y el aparato circulatorio, y la angiotensina, que afecta los pulmones y la mucosidad de la tráquea, la nariz. Vean ustedes que esta secuencia genómica, ya en tan solo 2 meses, los científicos ya habían desenrollado el código de aminoácidos de estas 40,000 secuencias que tiene y ya le han puesto un nombre para poderlo identificar al microscopio. Lo malo es que esta secuencia tiene errores tipográficos, o sea, que cada vez que se replica puede tener un error en la secuencia de 4 aminoácidos básicos: la adenina, la A, la citosina, la C, la guanina, la G, y el uracilo, la U. Esta secuencia de letras, como se le dice, se van repitiendo y repitiendo, pero a veces la secuencia se equivoca de letra y es cuando hay errores tipográficos. El virus entonces llega a la célula humana y con estas espigas se inserta en receptores específicos que se conocen como ACE, que son las siglas en inglés de enzima convertidora de la angiotensina, que se encuentran en la mucosa de la nariz, del aparato respiratorio, de los pulmones y también en el riñón y también en la sangre y el corazón. Entra por el aire, entonces afecta primero a los pulmones. Y lo que hace esta llave es abrirse paso para inyectar el virus dentro de nuestra célula. Y solamente dentro de nuestra célula se puede replicar, porque a diferencia de una bacteria, un virus no tiene vida propia, no puede reproducirse solo. Se tiene que meter dentro de una célula humana y utilizar el equipo de la célula para replicar más virus. Entonces, el virus se abre paso con la llave para adentrarse dentro de la célula, inyecta su ARN y este se incorpora y se replica internamente. Esta es la espícula, la espiga, y con esta se están haciendo vacunas.
Lo que hacen las vacunas es generar anticuerpos que reconozcan anticipadamente a este receptor para bloquearlo cuando nos veamos expuestos al virus de verdad. Entonces, la vacuna nos inyecta esta espícula nada más, no todo el virus, no su ARN. Vean ustedes que tiene 4,000 letras esta espícula. El virus en general tiene entre 30,000 y 40,000. Entonces, es una micropartícula que es muy pegajosa y tiene esta secuencia de letras de adenina, uracilo, guanina y citosina. Y estos errores tipográficos en la secuencia son los que van a crear mutaciones. Es normal que existan. Hay más de 1,000 diferentes tipos y subtipos de coronavirus. Ahorita lo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud son 4 subtipos de preocupación mundial. La mayoría de los virus sufren mutaciones que originan en los animales. En este caso, el coronavirus tiene una secuencia proteica casi 97% igual al de un murciélago. Por ello se asume que viene del murciélago, muy frecuente en China, en Wuhan, que se encuentra en los mercados públicos. Y sufrió una mutación el virus de y se volvió infectante para el ser humano. Y el ser humano también sufrió una mutación y ahora no por comerlo se infecta, sino por expirarlo. O sea, por la respiración se pasó a otro ser humano. El primer virus, hace 1,5 años, se transmitía de una persona a 2 personas más. Este nuevo virus Delta se transmite a 5 personas más. Y ya sabemos y conocemos que los síntomas iniciales eran de fiebre, tos, dificultad respiratoria, pero ahora con el Delta están cambiando la sintomatología, comprometiendo también con vómito, diarrea, con coagulación que nos tapa las venas y las arterias y nos puede provocar inflamación en el cerebro, en las piernas, dependiendo dónde se tape la vena o la arteria. Para que una persona se infecte, se requieren 3 cosas. 1, la cantidad de virus con la que voy a entrar en contacto. Por poner un ejemplo, si yo como doctora voy a un hospital y hay un enfermo con síntomas, ya tiene muchos virus. Se llama viremia porque tiene muchos virus en la sangre. Y entonces yo al entrar en contacto con esa persona, estoy expuesta a una gran cantidad de virus. Pero si yo me subo al metro y paso por mucha gente y alguno era un portador asintomático, que obviamente no está enfermo porque anda deambulando y se siente bien, tiene poquitos virus. Entonces yo, por mi propia defensa, porque me cuido, porque como bien, porque tomo mis vitaminas, en especial vitamina D, estoy protegida. Mi sistema inmunológico naturalmente rechaza ese virus, no me va a infectar. Entonces, uno de los factores para que yo me enferme es la cantidad de virus. Otro es el tipo de virus. Me puede dar un virus menos grave, por ejemplo, el lambda. Ahora los virus
la Organización Internacional de Taxonomía de Virus, los llamó, para no llamarlos el virus de la India, el virus de Brasil o el virus de Sudáfrica, los llamó ahora como las letras del alfabeto griego. Se llaman virus alfa, virus delta, beta, virus gamma, virus delta, que es el que ahorita nos preocupa en México. Pero también hay lambda, y lambda es frecuente, por ejemplo, en Perú, y ese no es tan grave ni tan infeccioso. En este caso, si me expusiera yo a ese virus, no me va a dar o me dará apenas con un día de estornudos como me ocurre con la influenza. El coronavirus es un tipo de influenza. Ustedes ven que cada año nos estamos vacunando contra la influenza, precisamente porque nos van a proteger contra el tipo de influenza que esté circulando en nuestro entorno. En este caso, entonces, el tipo de virus y la cantidad de virus van a ser uno de los determinantes que yo me infecte. Otro tiene que ver con el mecanismo de transmisión. Depende del área. Si está ventilada un área, pues va a haber menos riesgo que yo me infecte. Si tengo una temperatura que no esté cerrada, que no esté a temperatura cálida o húmeda, yo puedo ventilar y garantizar que el virus, suponiendo que esté ahí, vuele y se vaya. O en el caso del huésped, yo tengo que determinar mis condiciones de riesgo. Si yo no como bien, si yo soy obesa o estoy en sobrepeso, tengo más predisposición a generar una respuesta de inflamación. Si yo, por ejemplo, tengo una diabetes o soy hipertensa, puedo tener una comorbilidad, así se le llama cuando tengo yo otra enfermedad que se va a agravar porque entra el virus y desencadena todo un proceso de inflamación. Y si yo ya estaba inflamada porque tengo un proceso de autoinmunidad por alergias o tengo un problema de cáncer o tengo algo que ya me está bajando mis defensas, yo tengo mayor predisposición de que me enferme. Entonces, fíjense bien, se necesitan 3 condiciones para que una persona se infecte. Yo puedo hacerme cargo de esta comiendo bien, protegiéndome, cuidándome mi salud, manteniendo mi diabetes controlada, mi hipertensión controlada, bajando de peso, haciendo ejercicio. Yo también puedo determinar que mi hogar se mantenga limpio, lavar con cloro, ventilar bien las ventanas, garantizar que todos los familiares que entren y salgan, siempre que entren, se laven las manos, que se ponga gel, que se quiten la ropa que estuvo en contacto con el público en el transporte público, en el metro, o que se quiten lo que pueda entrar sucio y entrar a mi casa que voy a mantener limpia, libre del virus. E igual la cantidad de virus, no exponerme a lugares cerrados, a lugares donde hay mucha gente, a lugares donde corro el riesgo de infectarme porque fui a un restaurante y me quité el cubrebocas y estábamos todos uno encima del otro. En realidad, únicamente el 30% de la gente se va a enfermar por esos factores. El 40% quizá nos dé el SARS-CoV-2, haciendo la analogía con el virus del SIDA.
El VIH está debajo del agua. La enfermedad es el SIDA, que está ya con síntomas de enfermedad. Aquí sería el COVID-19. Aquí ya tienen el COVID. Aquí nada más tiene el SARS-CoV-2 y puede ser asintomático o muy leve. Normalmente en las epidemias, pues nos da al 70% de la población. Es cuando se dice que podemos llegar a un tope de inmunidad de rebaño. Lo que nos ha preocupado son los 4 millones de muertes que se han dado por desconocer esta información. ¿Y qué es lo que les pasó? Primero les dio un estadio inicial, que es una respuesta viral normal, que responde el cuerpo a un agente, a un virus que es ajeno, y entonces me da tos, me da fiebre, puedo tener, en el caso del Delta, secreciones nasales, estornudos, como si fuera una influenza, exactamente. Pero también se me puede ir complicando con diarrea, me puede dar vómito. Si paso a un estadio 2 porque mi cuerpo no tiene un sistema de defensa saludable, entonces voy a pasar a una fase de neumonía, una fase pulmonar que me puede dar una bronconeumonía, una neumonía. Y si todavía no manejo esto con antibióticos correctamente, entonces voy a desencadenar una respuesta inflamatoria, que sería este estadio 3, que va a crear una secuencia en cadena de inflamación en mis coágulos que pueden taparme las venas, las arterias y darme complicaciones que me pueden llevar a la muerte. Les repito, afecta al sistema angiotensina, aldosterona y adrenalina, que es todo lo que es el riñón, el pulmón y el corazón. Entonces las complicaciones pues tienen que ver con esos aparatos. En el caso de las complicaciones nos puede dar una neumonía, nos puede dar un descenso en la presión o un problema que nos falle el riñón, o nos puede afectar a las venas, las arterias, porque se tapan con coágulos por la inflamación. Entonces, la inflamación es lo que nos preocupa, estos coágulos que pueden llegar a tapar las venas y las arterias, y eso nos puede llevar a la muerte. En realidad, se parece mucho los síntomas del COVID a lo que es la influenza. Ya no nada más fiebre y tos, ya se empieza a ver congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, hay malestar general, puede haber cansancio, debilidad. Y tenemos que estar atentos porque con un estornudo exhalo 200 millones de micropartículas. Yo para infectarme necesito nada más 1000. O sea, si no estornudo con la etiqueta del codo, o si no estornudo dentro de mi cubrebocas, si yo no me alejo y me aíslo, esos 200 millones de partículas ya pueden infectar a mi familia. Muy importante el autocuidado, nosotros hacernos responsables de nuestra propia defensa y vacunarnos. Hablábamos de los diferentes, la vacuna completa o estas que son hechas con las partículas del virus. Entonces tenemos vacunas hechas con reingeniería celular que producen genes del coronavirus, vacunas con proteínas de material genético
o fragmentadas, virus atenuado o vacunas reprogramadas. Hay 367 vacunas de momento en investigación. Todavía se están desarrollando grandes avances en las fases que se están desarrollando. 19 de estas vacunas ya tienen aprobación por los diferentes organismos. Vean ustedes que nosotros tenemos ya 19 aprobadas, que son el virus inactivado, son la Covaxina, el que nosotros reconozcamos es la Sinopharm, son las de Wuhan, las que nosotros tenemos de China, el Sinovac, por ejemplo, son virus atenuados. A nivel de ARN, que nada más meten el ARN, está el Pfizer, Moderna. A nivel de lo que sería el adenovirus, toman el virus de la influenza y lo inyectan con la espiga. Está CanSino, Sputnik, la Johnson, está AstraZeneca. Entonces, estos grandes avances nos van a permitir trabajar. Lo que nos preocupa son estas variantes de interés. Decíamos que la Organización Mundial de la Salud ya ha definido que estas mutaciones en la secuencia genómica, que cada una de estas casi 40,000 aminoácidos con secuencias de letras A, C, G y U se van replicando y hay errores que han hecho que el virus original de Wuhan no es el mismo que llegó a Australia y este no es el mismo que llegó a Italia. Vean cómo van cambiando, el de Singapur va cambiando. Entonces, todas estas diferentes mutaciones han dado diferentes respuestas al virus. Hemos visto por las noticias que países donde se muere la gente más rápido. Lo mismo nos pasó con SIDA. Veíamos que algunos de los virus de SIDA, que también hay diferentes subtipos de virus, eran mucho más letales. Se mataban más, por ejemplo, si se transmitían por sangre, en el caso de la transfusión sanguínea que ocurrió con el SIDA, porque se transmite por sangre y relaciones sexuales. En este caso, se transmite por aire. Todas estas se transmiten por aire, pero son diferentes subtipos. Entonces, las respuestas son diferentes. Estas son las mutaciones que preocupan ahorita a la Organización Mundial de la Salud. Una es en Sudáfrica, surgió, una es en Brasil, la otra es en la India. Concretamente, el que nos compete es este virus Delta, este virus de la India, que tiene una secuencia mucho más infectante. ¿Qué podemos hacer? Recuerden que si yo hoy, día 0, me infecto, tarda unos 5 días en que yo desarrolle anticuerpos contra el virus. O sea que si me hago una prueba de PCR en esta ventana, puede salir negativa. Pero las pruebas rápidas detectan esta parte asintomática, que apenas el virus se está replicando en mi cuerpo. Ya para el día 5 que tuve el virus, ahora ya van a aparecer los síntomas de estornudos, y es cuando yo puedo infectar a otras personas. Y es cuando mi cuerpo ya genera anticuerpos que se detectan en la PCR, que es la prueba de una técnica de transaminasas que permite detectar esta enfermedad. Y luego ya empieza esta respuesta de inmunoglobulinas, la IgG y la IgM. La IgM es una respuesta inmediata, quiere decir que
todavía tengo o estoy acabando una infección aguda. Y la IgG ya es a largo plazo y me dice, tuviste el virus. Lo que pasa es que ahora se ha visto que las partículas del virus todavía pueden salir positivas hasta 40 días después en una PCR y nos puede dar un falso positivo. Falso positivo por decir que ya no está infecciosa esa persona. Infeccioso nada más 10 días, este lapso, que es cuando puedo yo transmitir la infección. Vean que una persona expira el virus y entra a el aparato respiratorio de otra persona. Y lo que hacen estas espigas es conectarse con células del pulmón y inyecta, lo que hace, llega a la célula del pulmón e inyecta su ARN, su material genómico, para que es el que le va a dar la orden a nuestras células y a través de nuestros ribosomas va a empezar a replicar. Yo voy a empezar a producir en el aparato de Golgi otros virus. Yo misma me vuelvo el aparato reproductor de estos virus. Y mi propio sistema incluso puede generar errores de mutación. Y no es lo mismo el virus que entró a mi cuerpo que el que salió, porque ya tiene alguna variante. Esto es lo que hace que hayan tantos subtipos de virus, pero únicamente algunos logran sobrevivir y ser más infecciosos. Recuerden que el aparato respiratorio es como un árbol, tiene un tronco que es la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Estos son los que se inflan y se desinflan con la inspiración y la expiración y están envueltos en venas y arterias. Es a través de este contacto con las venas que me va a entrar el oxígeno y que yo voy a poder sacar el dióxido de carbono para que mi cuerpo, el aparato respiratorio, saque mis toxinas. ¿Qué es lo que pasa con el virus? Para empezar, los cilios que tengo que normalmente mantienen limpias mis mucosas y matan a los virus, cuando hay coronavirus, se tapan estos cilios y entonces ya empiezan a replicarse más y más virus. Ya no tengo sistema que vaya limpiando mi pulmón y se empiezan a acumular y a generarse un líquido en el alveolo que literalmente ahoga, sofoca los espacios alveolares y ya no entra el oxígeno. Por eso, uno de los síntomas de gravedad es la falta de respiración, de oxigenación. Para eso tenemos los oxímetros que con el dedo puedo identificar anticipadamente si ya se me bajó la capacidad de respiración y puedo anticiparme para no tener que llegar al hospital y requerir de una ventilación externa. Intubación lo que hace es apoyar mi oxigenación porque ya mi cuerpo no responde, el pulmón no responde. Si yo además tengo factores de debilidad por tener bajas las defensas o porque no me vacuné, entonces va a ser mucho más riesgo de que se vuelvan complicaciones. Recuerden que no importa el tipo de vacuna que me toque, todas sirven, todas han sido autorizadas y no hay mejor vacuna que la que yo me aplico, la que yo me inyecto. Si con el doble esquema de vacunación yo voy a protegerme de tener que caer en el hospital. Entonces, pues este es el resumen.
Estos son los receptores a los que va a embonar este virus. Se llaman ACE, que son los de enzima convertidora de la angiotensina en el pulmón, y captan. Y recuerden que este sistema de coronavirus, ya sea el subtipo que sea, yo lo puedo desechar si fortalezco mis propias defensas. Es muy importante asumir la responsabilidad personal que tengo de autocuidado. Yo, a diferencia de otras épocas en las que se desconocía qué era lo que causaba las epidemias, ya se conoce qué tipo de virus es, cómo es el virus, cómo se transmite. Y además se sabe cómo se previene. Entonces, no puedo dejar de cuidarme, usar el cubrebocas tapando la nariz y la boca porque por ahí entra, lavarme las manos frecuentemente